Niñera, una joven llamada Sara, había sido contratada por los Johnson, una familia adinerada que vivía en una gran casa antigua en el centro de la ciudad. Los Johnson tenían dos hijos pequeños, Emily y Max, de 6 y 4 años respectivamente. Sara era una estudiante universitaria que necesitaba dinero extra para pagar sus estudios y cuidar a los niños durante las noches mientras los padres salían a cenar o asistían a eventos sociales. Parecía un trabajo perfecto. La primera semana, todo fue bien. Los niños eran encantadores y la casa, aunque antigua, estaba bien mantenida y era acogedora. Sara se sentía cómoda allí y los padres estaban satisfechos con su trabajo. Sin embargo, una noche, mientras los niños dormían y Sara estaba leyendo un libro en el salón, escuchó un ruido extraño proveniente del piso de arriba. Al principio, pensó que podría ser uno de los niños, pero luego recordó que los había visto dormir hacía solo unos minutos. El ruido se repitió, un sonido como de algo siendo arrastrado por el pasillo. Sara se puso nerviosa, pero decidió investigar. Tomó una linterna y subió las escaleras lentamente, escuchando atentamente. Cuando llegó al pasillo del piso de arriba, todo estaba en silencio. Sara se dirigió a la habitación de Emily primero, pero la niña dormía profundamente. Luego fue a la habitación de Max, pero también estaba dormido. Confundida y un poco asustada, Sara decidió revisar el resto de las habitaciones en el piso. Todo parecía normal hasta que llegó a la última habitación al final del pasillo. Era una habitación pequeña, que según los Johnson, solía ser un cuarto de juegos, pero ahora estaba vacía y llena de cajas viejas. Sara abrió la puerta y apuntó con la linterna al interior. Al principio, no vio nada fuera de lo común, pero entonces, algo en la esquina de la habitación captó su atención. Era una muñeca antigua, sentada en una pequeña silla, mirándola fijamente. Sara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Juraría que esa muñeca no estaba allí antes. Justo cuando estaba a punto de acercarse a la muñeca, escuchó un susurro detrás de ella. «No te acerques», decía la voz, suave pero amenazante. Sara se giró rápidamente, pero no había nadie allí. El pasillo estaba vacío. Aterrorizada, Sara salió corriendo de la habitación, cerrando la puerta detrás de ella. No supo qué hacer. Una parte de ella quería despertar a los niños y salir de la casa, pero otra parte no quería asustarlos. Decidió esperar hasta que los padres regresaran. Se sentó en el salón, con la linterna encendida y las llaves de la casa en la mano, escuchando cada pequeño ruido, esperando que la noche terminara pronto. Sara pasó el resto de la noche en vela, escuchando cada ruido, cada susurro que provenía del piso de arriba. Pero nada más sucedió, y finalmente, los padres regresaron. Se mostraron preocupados al ver a Sara tan asustada y le preguntaron qué había pasado. Sara les contó todo, desde el ruido hasta la muñeca y la voz amenazante. Los padres se miraron entre sí, incómodos. Después de un momento de silencio, la señora Johnson habló. «Lo siento mucho, Sara. Debimos contarte sobre la habitación al final del pasillo. Ha estado vacía durante años, pero, bueno, hay historias sobre esa habitación». «¿Qué clase de historias?», preguntó Sara, aún asustada. «Bueno», continuó la señora Johnson, «la casa es antigua, y ha tenido muchos dueños a lo largo de los años. Se dice que una niña murió en esa habitación, hace mucho tiempo. Algunas personas dicen que su espíritu todavía está aquí, jugando con sus viejos juguetes». Sara se estremeció al escuchar esto. «¿Y la muñeca? ¿Y la voz que escuché?» «No lo sé», admitió la señora Johnson. «Tal vez sea solo tu imaginación, o tal vez. Bueno, no lo sé. Lo siento mucho, Sara. Si no quieres volver a trabajar aquí, lo entenderemos». Sara se sintió aliviada al escuchar esto. No quería volver a esa casa, no después de lo que había experimentado. Pero al mismo tiempo, necesitaba el dinero. Después de pensarlo un momento, decidió que volvería, pero solo si los padres le permitían mantener la habitación al final del pasillo cerrada con llave. Los padres estuvieron de acuerdo, y Sara continuó trabajando para ellos. Durante las siguientes semanas, todo estuvo tranquilo. Sara evitaba el piso de arriba tanto como podía, y siempre se aseguraba de que la habitación al final del pasillo estuviera cerrada con llave. Pero una noche, todo cambió.
Los niños estaban dormidos, y Sara estaba en el salón, tratando de estudiar para un examen. De repente, escuchó un ruido proveniente del piso de arriba. Era el mismo ruido que había escuchado la primera noche, como de algo siendo arrastrado por el pasillo. Sara se puso nerviosa, pero recordó que la habitación al final del pasillo estaba cerrada con llave. Se dijo a sí misma que era solo su imaginación, o tal vez los niños se habían despertado y estaban jugando. Pero entonces, escuchó la voz. «No te acerques», susurró, suave pero amenazante. Sara sintió un escalofrío recorrer su espalda. La voz provenía del pasillo, justo afuera del salón. Se levantó lentamente de la silla, tomó la linterna y se dirigió hacia la puerta. Cuando la abrió, no vio nada fuera de lo común. El pasillo estaba vacío, y todo estaba en silencio. Pero entonces, vio algo que la hizo detenerse en seco. La puerta de la habitación al final del pasillo estaba abierta. Sara estaba segura de haberla cerrado con llave. Aterrorizada, se acercó lentamente a la habitación, escuchando cada pequeño ruido, cada susurro. Cuando llegó a la puerta, apuntó con la linterna al interior. La habitación estaba vacía, excepto por las cajas viejas y la muñeca antigua, sentada en la pequeña silla, mirándola fijamente. Pero esta vez, había algo diferente en la muñeca. Tenía una nota en la mano, escrita con letra de niño. «No te vayas», decía la nota. Sara se quedó paralizada al ver la nota en la mano de la muñeca. ¿Cómo había llegado allí? ¿Y quién la había escrito? Se acercó lentamente a la muñeca y tomó la nota con cuidado. La letra era desordenada, como la de un niño pequeño. Pero lo que más le llamó la atención fue el mensaje. «No te vayas». Confundida y asustada, Sara decidió despertar a los niños y salir de la casa. No importaba cuánto necesitara el dinero, no podía seguir trabajando allí. Pero cuando llegó a la habitación de Emily, la niña no estaba allí. La cama estaba vacía, y la ventana estaba abierta. Sara sintió un nudo en el estómago. ¿Dónde estaba Emily? ¿Y Max? Corrió a la habitación de Max, pero también estaba vacía. Los niños habían desaparecido. Desesperada, Sara comenzó a buscar a los niños por toda la casa, gritando sus nombres. Pero la casa estaba en silencio, y los niños no respondían. Fue entonces cuando escuchó el susurro, proveniente del piso de abajo. «No te vayas». Sara se dirigió al salón, donde había estado estudiando antes. La linterna temblaba en su mano mientras se acercaba a la puerta. Cuando la abrió, vio a los niños, sentados en el suelo, jugando con la muñeca antigua. Alivada, Sara corrió hacia ellos y los abrazó. Pero entonces, vio algo que la hizo detenerse en seco. La muñeca estaba mirándola fijamente, con una sonrisa maliciosa en el rostro. Y en la mano, tenía otra nota. «Ahora eres nuestra», decía la nota. Sara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Trató de alejar a los niños de la muñeca, pero ellos se resistían, llorando y gritando. La muñeca se levantó de la silla y comenzó a acercarse a Sara, arrastrándose por el suelo, con la nota aún en la mano. Sara gritó y trató de huir, pero las puertas y ventanas de la casa estaban cerradas. No había escapatoria. La muñeca la perseguía por toda la casa, susurrando amenazadoramente. «Ahora eres nuestra». Finalmente, Sara se encerró en el baño, con los niños llorando afuera. No sabía qué hacer. Estaba atrapada en la casa, perseguida por una muñeca poseída. Pero entonces, recordó algo. La nota que había encontrado en la mano de la muñeca. «No te vayas». ¿Y si la muñeca no quería que se fuera porque necesitaba su ayuda? ¿Y si la niña que murió en la habitación al final del pasillo estaba atrapada en la muñeca y necesitaba que alguien la liberara? Con esta idea en mente, Sara salió del baño y se dirigió a la habitación al final del pasillo. La muñeca la siguió, susurrando amenazadoramente. Pero Sara no se detuvo. Entró en la habitación y se acercó a la muñeca. «Te voy a ayudar», le dijo a la muñeca. «Voy a liberarte». Y entonces, tomó la muñeca en sus manos y la apretó contra su pecho. La muñeca comenzó a temblar, y Sara sintió un dolor agudo en el pecho. Pero no soltó a la muñeca. Mantuvo la presión hasta que el temblor cesó y la muñeca se quedó quieta. Cuando Sara abrió los ojos, la muñeca estaba inmóvil en sus manos.
Y frente a ella, estaba la niña que murió en la habitación, sonriendo agradecida. Gracias, le dijo la niña. Ahora puedo descansar en paz. Y con eso, la niña desapareció, y la muñeca se convirtió en polvo en las manos de Sara. Los niños entraron en la habitación, abrazando a Sara y llorando de felicidad. Sara supo en ese momento que nunca más volvería a trabajar como niñera en esa casa. Pero también supo que había hecho algo bueno, algo que le permitiría dormir tranquila por las noches. Había liberado a un espíritu atrapado y había salvado a 2 niños pequeños. Y eso era todo lo que importaba. Después de los eventos de esa noche, Sara decidió renunciar a su trabajo como niñera en la casa de los Johnson. No podía seguir trabajando allí después de todo lo que había sucedido. Pero cuando fue a recoger sus cosas al día siguiente, se llevó una gran sorpresa. La casa estaba vacía. No había rastro de los Johnson ni de los niños. Todas sus pertenencias habían desaparecido, y la casa estaba en silencio. Sara se sintió confundida y asustada. ¿Dónde estaban los Johnson? ¿Y los niños? Decidió ir a la comisaría de policía para reportar la desaparición de la familia. Los oficiales la escucharon atentamente, pero no pudieron hacer mucho. No había rastro de los Johnson, y no había pruebas de que algo malo les hubiera sucedido. Sara se sintió desesperada. No sabía qué hacer. Pero entonces, recordó algo. La nota que había encontrado en la mano de la muñeca. No te vayas. ¿Y si la nota no era solo para ella, sino también para los Johnson? ¿Y si la niña que murió en la habitación al final del pasillo los había atrapado a ellos también? Con esta idea en mente, Sara decidió investigar más sobre la historia de la casa y de la niña que murió allí. Pasó semanas en la biblioteca, leyendo viejos periódicos y registros de la ciudad. Y finalmente, descubrió la verdad. La niña que murió en la habitación al final del pasillo no era una niña común y corriente. Era la hija de un brujo, que había sido asesinada por un grupo de aldeanos enojados. El brujo había jurado vengarse, y había utilizado su magia para atrapar el espíritu de su hija en la muñeca antigua. Durante años, la muñeca había pasado de mano en mano, atrapando a cualquiera que se acercara demasiado. Y los Johnson habían sido sus últimas víctimas. Sara se sintió devastada al descubrir la verdad. No había forma de salvar a los Johnson, ni de liberar a la niña atrapada en la muñeca. Pero al menos, había descubierto la verdad, y podía advertir a otros sobre el peligro que representaba la muñeca. Decidió escribir un libro sobre sus experiencias en la casa de los Johnson, y sobre la verdadera historia de la muñeca poseída. El libro se convirtió en un bestseller, y Sara se convirtió en una experta en lo paranormal. Pero nunca olvidó a los Johnson, ni a los niños que había cuidado. Y siempre se preguntó qué habría sucedido si hubiera descubierto la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Así que si alguna vez te encuentras con una muñeca antigua en una casa vieja, piénsalo 2 veces antes de acercarte demasiado. Porque nunca sabes qué espíritus pueden estar atrapados dentro, esperando a alguien que los libere.